Los otros días, mientras navegaba por la plataforma de YouTube, me tropecé con este video de Irene Nortes, recomendado 100% y más para aquellas personas que no le hayan lógica o no entienden aún a ciencia cierta cómo funciona este mundillo de las redes sociales, las plataformas digitales, los influencers y su método de trabajo. Cuando finalicé esta genial masterclass, me puse a pensar y dije, chico, hace rato muero de ganas de utilizar todos estos ingredientes y darle un sazón a lo cubano, para que muchos entiendan cómo fluyen todos estos aspectos de este lado del mundo, y creo que ver este video fue el detonante final para materializar. Como se pueden haber percatado, hoy no estamos viajando ni mucho menos vamos a estar abordando una temática social cubana como tal, y como conozco tan bien a mi comunidad, sé que algunos van a decir, un video de muelas, qué pereza, lo voy a quitar, pero créanme que va a valer la pena que no lo quiten y sigan viendo los tantos minutos que durará, ya que creo que es necesario plasmar sobre la mesa ciertos y determinados aspectos o problemáticas que están causando ruido en el sistema, de las cuales quiero dar mi humilde opinión. Y me imagino que más o menos ya se hayan empapado en cuanto a lo que tratará este video con solo leer su título. Arrancamos con una temática bien fuerte, influencers que no influencian. Más que nada, antes de continuar con este contenido, me gustaría aclarar, importante, que no lo estoy generando con el afán de crear una polémica, ni mucho menos tirar indirectas o pullitas. Saben que eso no va con mi persona para nada, pero quien quiera ponerse la saya no es mi problema, lo siento. Aquellos que llevan tiempo consumiendo mi contenido en plataformas digitales saben que jamás he estado envuelto en una polémica. Número uno, porque no lo considero necesario generar todo un video para hablar de un malentendido, cuando puedes hacerlo de una manera directa, como soy yo. Me gustan las cosas directas, decírtelo en tu cara, e independientemente de que estemos en un país diferente o un continente diferente, simplemente te escribo al privado y problema solucionado. Ni mucho menos me he tomado la delicadeza de generar ingresos a costa de ello. Para que entremos un poco en materia, vamos a definir el concepto de influencers, que se encuentra precisamente en internet, y dice que en pocas palabras es una persona que tiene la capacidad de influir en sus seguidores para que compren un producto o servicios, recomendándolos en las redes sociales. De por sí, en la vida real, cada uno de nosotros influenciamos en un grupo pequeño o un grupo determinado de personas. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti, oye, fui a tal restaurante y comí riquísimo ahí, los precios estaban baratos, la calidad de la comida estaba excelente, y tú, de una forma u otra, en algún momento piensas y dices, coño, tengo ganas de ir a ese restaurante, quiero consumir la comida, quiero ver qué tal, a ver si es verdad lo que me están contando, a ver si puedo vivir la misma experiencia que está viviendo esa persona, por ponerles un ejemplo. En las redes sociales, en base al concepto que les acabo de leer, es un tanto diferente, pero viene siendo el mismo perro, pero con diferente collar, ya que en este caso, este término a nivel global o a nivel mundial comenzó a agarrar fuerza cuando un bloguero con un video de YouTube, un Instagramer con un post en un lugar determinado, decía, oye, vine a ese lugar, me la pasé bomba, como dicen los españoles, viví una genial experiencia, y aquí es donde paso mis vacaciones, donde paso un rato agradable con amigos, con familia o con mi pareja. Evidentemente, como muchos de esos creadores poco a poco van creando su comunidad, tienen un grupo más grande que una persona en la vida real puede tener, al cual puede influenciar con un lugar al cual visitar o con un producto al cual deben comprar. Solo que en los últimos tiempos, y puedo mencionarles el ejemplo de Cuba, que es con lo que estoy más arraigado, por decirlo de alguna manera, pero esto se ve en todo el mundo. Hay un mal concepto o una mala utilización del concepto de influencer, ya que yo creo que es una palabra o un término demasiado grande para muchas personas que aún hoy por hoy lo siguen utilizando o se siguen como que catalogando con él. Para mí, una persona que sea realmente influencer ya está a otro nivel que un simple bloguero, que un simple youtuber, que un simple instagramer o con un simple tiktoker. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, este tipo de personas ya son auténticas celebridades. Lo mismo los ves que los invitan para un programa de televisión, que para una emisora radial, que tienen su propia marca personal, que trabajan con muchas, y estoy hablando de muchas marcas, que estas mismas marcas te pueden dar la cobertura o le dan la cobertura de crear su propia línea en cuanto a un producto en específico. Por ejemplo, un negocio que sea de perfume te dice, oye, te voy a dar la oportunidad de que a través de nuestra marca desarrolles tu propio perfume, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que en Cuba, déjenme decirles que esto, si se ha visto muy poco, ¿saben? Porque verdaderamente ya es algo a gran escala. Independientemente de eso, aquí cuando tienes un número
en específico, un número determinado, ya se creen celebridades de una forma u otra a través de sus redes, venden cómo es su vida, cómo viven aquí, y eso en parte puede ser cuestionable a tal punto de que, por ejemplo, un día alguien se le ocurrió mencionar o documentar su rutina de cómo se despierta, de cómo va al gimnasio, etcétera, 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 cosa que difiere de una forma u otra con la vida común del cubano de a pie, y es por eso que ahí te dicen, no, tú eres enchufado, tú estás raro, tú eres hijo de alguien, y evidentemente creo que son, digamos, de una forma u otra, como que motivos para que las personas te cuestionen de esta manera. Por el simple hecho de que tengas un poco más de alcance, crees ingresos con las redes sociales, cosa que aquí todavía, no sé en otra parte del mundo, pero aquí no se ve como un trabajo el hecho de crear contenido en plataformas digitales y generar ingresos a costa de ello. Entonces, por eso, como que sigue impactando o sorprendiéndote el hecho de que estas personas o este tipo de personas, de una forma u otra, tengan una vida un poco más acomodada que un cubano común. Es por eso que cuando aquí alguien se define como influencer, la gente dice, ¿influencer de qué? ¿En qué tú influyes? A ver, dime, ¿qué tú vendes o qué comunidad te sigue por algún lado? Cosa que puede que, no sé, tengas una cantidad de número exagerada de seguidores y hagas una fiesta y vayan 10 personas o 20 personas, ¿me entiendes? Pero bueno, yo sí, en lo personal, mi punto de vista, si creen que estoy diciendo esto porque yo me creo uno o algo de eso, no. Yo siempre he tenido el concepto de que soy un youtuber, un creador de contenido, un creador de videos, para que ustedes vean, a pesar de que creo o publico contenido en otras plataformas como Instagram y TikTok, no me considero ni TikToker ni Instagramer. Para mí, TikToker es aquel creador que siempre está arriba de los bailes tendencia, hay un audio super tendencia en la plataforma y rápido va a replicarlo, ¿saben? Y yo, en lo personal, créanme que no tengo tiempo para eso. En el caso de los Instagramers, déjenme decirles que los Reels, sí, porque ahora la gente es Reel, eso es una herramienta que no lleva muchos años, tampoco es algo tan reciente, pero tampoco lleva muchos años dentro de la plataforma. Por ende, antes era como que una postal del lugar que tú ibas, de donde tú ibas a comer, de una experiencia que fuiste, una excursión, un viaje, y de cierta forma eso como que influenciaba a las personas que te seguían, a las personas que te daban like, que comentaban, porque decían, ese lugar está bonito, la foto está súper editada, con unos filtros súper naturales. Me gustaría ir ahí algún día para tirarme una foto. Para culminar con esta temática y pasar a la siguiente. Si me preguntan, influencer o el término influencer, para mí es algo o una palabra demasiado grande que a muchos que se dan el lujo de utilizarla dentro de Cuba les queda súper grande, la verdad. Es mi opinión y espero que la respeten. Y si ustedes creen algo diferente, coméntenlo en la parte de los comentarios. Vamos a estar hablando ahora sobre los nichos de contenido cubanos. Nichos que están bien definidos, nichos que evidentemente cuando haces algo diferente a ellos, ahí automáticamente dicen, compañero, ¿para qué usted está trabajando? En muchos casos tengo que darle la razón porque la tienen, ojo, importante, pero en otros casos no siempre es así. Porque independientemente de que saben que la gran mayoría de la gente que crea contenido o la gran mayoría que se dedica a venderse por ahí como influencer hace esto por dinero, aquí voy a hablar sin pelos en la lengua y sin tapujos, por necesidad, porque ven una fuente de ingresos grande en esto de crear contenido en plataformas digitales, todavía queda una pequeña porción, una pequeña parte de personas o de individuos o de usuarios o de creadores que hacen esto por el amor al arte. Saco en el cual, se los digo muy sinceramente, me tengo que incluir. Y como mismo soy crítico, soy autocrítico, porque independientemente de que esto se haya vuelto para mí un método de trabajo, una fuente de ingresos, siempre lo he hecho desde el día uno por amor al arte. Me apasiona mucho esto de crear contenido y saben que de una forma u otra estoy ahí creando un guión, diciendo todas las semanas, bueno, ¿para dónde me voy a grabar? ¿Qué voy a crearles para que no sea más de lo mismo? Y ahí es donde de una forma u otra uno marca la diferencia, precisamente por esto, porque los nichos de contenido cubano están bien definidos, porque hay más allá muchas limitaciones para, por ejemplo, entrar a una fábrica de tabaco y decir, así es como se tuerce el tabaco en Cuba, así es como se elabora, o entrar a una fábrica de café y decir, así es como se muele. Pero claro, cuando ven algo extraordinario, algo fuera de lo común, como estos ejemplos bien sencillos que les acabo de mencionar, van a decir, Pipo, ¿y quién tú eres para entrar así como así a grabar en un lugar que no está permitido, que tienes que pedir un permiso, que si te ven grabando así escondido, te van a llamar la atención y te puedes meter hasta en problemas?
A ver, dime. Y esto es algo bien curioso, ya que cuando yo estoy de aquí para allá, de allá para acá, creando contenido, me meto en lugares intrincados, en lugares que muchas personas no se atreverían a meter, a tal punto de que muchos de ustedes me han comentado, oye, si muchos creadores han pasado por ahí y los han regañado, ¿qué tú hiciste, Onyx Dose, para crear contenido ahí? Todo está raro. Y yo me quedo así, yo, caballero. Uno tiene como que sus estrategias para pasar por desapercibido, para que no lo regañen, porque evidentemente, como les dije anteriormente, ¿quién soy yo para entrar así como así a un establecimiento y grabar, por ejemplo, un negocio privado? Y ahora, como de un tiempo para acá, se ha hecho muy indispensable el uso de las redes sociales dentro de los negocios. Claro que el dueño del mismo va a estar velando por aquella persona que haya pasado por su establecimiento y venda una mala imagen, lo critique, hable mal o hable bien. Es por esto que, sin irnos del contexto, porque ustedes saben, yo hablo, pero me voy y me desvirtúo. Voy a hacerles una pequeña anécdota para pasar a cada uno de los nichos cubanos. Resulta y resalta que en un negocio relacionado con esto de café y tal, cierto creador va un día a hacer un contenido, a hacer un reel, un short, no sé, lo que haya sido. Al parecer, lo que pidió, un café, un sándwich, no le gustó. Y bueno, yo pienso que independientemente en estos casos hay que respetar la percepción de cada cual, porque caballero, no es por nada, 2 más 2 es 4, y si el café estaba malo, estaba malo. Y él quiso reflejarlo en su contenido. Bueno, para no hacerles el cuento largo, las personas o los dependientes que se encontraban en ese turno, no sé qué pasó, que alguien, evidentemente, si el contenido generó alcance, va a llegar a muchas personas. Llegó a alguien que tenía relación o vínculo con el dueño del negocio. Le enviaron el contenido, le dijeron, mira, lo que están hablando de tu negocio, y los dependientes de ese turno le descontaron el día. Entonces, no sé si fue por el hecho de que realmente el café estaba malo o por el hecho de que dijeron, mira, estaban grabando en tu turno, sabes que eso no está permitido, demás y demás y demás. Dejen lo que ustedes crean ahí abajo en la parte de los comentarios. Bueno, aquí sí me voy a apoyar de mi teléfono. Miren, todo lo que yo escribo. No, yo soy un incesante escritor a la hora de hacer un guión. Y eso que no tengo la computadora a mano, porque si no ahí me enternezco. Yo creo que de los nichos que voy a mencionar, el primero es el más popular. Así es mi vida en Cuba. Y esto guarda un poco de relación con lo que mencionamos anteriormente de los influencers que no influencian, de la gente que su contenido se basa en mostrar su vida, en mostrar sus lujos, y así yo vivo, y esto es lo que como, que yo sinceramente les digo, en algún momento osé en hacer ese contenido, y muchos de ustedes me dijeron, ni te atrevas, porque ya las personas que hacen ese contenido es porque tienen falta de originalidad, no tienen creatividad, no tienen ideas. Y yo dije, ok, y creo que yo no seré aquella persona con la mayor exclusividad o la mayor creatividad o originalidad del mundo, pero siempre estoy como que ahí pensando qué grabo, qué hago diferente, qué hago para variar, y no me enfoco en lo mismo. Además, en lo personal, si me lo preguntan, la vida del cubano en la actualidad es tan aburrida que no sé las personas que venden entretenido a la hora de ver una persona que se despierta y te dice, hola, estas son las tantas de la mañana, ahora voy a bañarme, luego este es mi desayuno, vamos para la calle, voy a buscar los mandados. A ver, uno puede hacer eso un día, ¿saben? Y ojo, es mi opinión personal. ¿Por qué? Porque de una forma u otra tú estás transmitiendo a las personas actualidades. Por ejemplo, cuando dices, ay, voy a buscar los mandados, ya las personas que quieren saber sobre Cuba se actualizan sobre cómo están los precios. A lo mejor dicen, oye, voy a ir a este lugar donde fue fulano, que ahí fue donde encontré el pollo más barato, por ponerles un ejemplo, ¿me entienden? Pero no hacerlo todas las semanas. Y el que lo haga, caballero, se les respeta, porque las plataformas digitales son libres para tú publicar lo que tú entiendas o lo que tú consideres. Simplemente estoy dando mi humilde opinión. Ahora, en el nicho que mayormente, bueno, un 50% me incluyo yo como creador. Así está Cuba hoy. Un contenido que en parte es actualidad, un contenido nostálgico por todas esas personas que más nunca vinieron a Cuba y quieren saber cómo está su casa, su barrio, las calles por donde pasaban. Y en parte se tratan temáticas sociales actuales, otras no tan actuales, pero mayormente relacionados con la actualidad que está pasando en el momento en Cuba, qué temática está golpeando a Cuba, qué temática de una forma u otra llama la atención y despierta esa curiosidad de mantenerte al tanto con todo lo que sucede dentro de la isla. Temática que voy a autocrítico. Evidentemente es el contenido que mayormente hago dentro del canal. Lo mismo te camino una calle, que voy a algún lugar y te muestro, miren, así está este barrio. Ahora mismo el tema tendencia es el tema de Telsa. Que si los precios de los paquetes, que si es una injusticia, que caro, ¿me entienden?
Pero independientemente de eso, yo puedo decirles, porque aquí me estoy abriendo con un libro con ustedes, es un contenido súper, pero súper tedioso de hacer. Un contenido súper complicado, una espada de doble filo, que quizás generaste el contenido, todo bien, no pasa nada, pero en otra ocasión puedes generarlo y a lo mejor a la gente no captó la idea, lo que le transmitiste entendieron otra cosa, y ahí es cuando vienen los malos entendidos, los comentarios obscenos, los comentarios fuera de lugar, o los comentarios que no tienen nada que ver con lo que tú intentaste transmitir en el video. Y fíjense a qué punto ha llegado a generar contenido sobre Así está Cuba hoy, que muchas personas lo catalogan de una manera bastante vulgar, si me preguntan, con pornomiseria o generar ingresos o lucrar a costa del dolor del pueblo cubano. Cosa que yo me quedo así, yo digo, ¿en serio? Y si realmente eso es lo que yo hago, ¿qué hacen las personas que se encuentran fuera de Cuba haciendo prácticamente lo mismo? Es algo súper contradictorio. Mi humilde opinión, pueden decir lo que piensen, pueden catalogarlo, caracterizarlo como piensen, pero independientemente de que sea pornomiseria, de que sea lo que ustedes piensen, que eso para mí siento que están entrelazando una cosa con la otra o mezclando una cosa con la otra, déjenme les digo que, caballero, esa es la Cuba de hoy, esa es la realidad del cubano. Porque la gente dice, sí, Cuba nada más tiene dos caras de la moneda, la Cuba del cubano a pie y la Cuba del turista. No, yo pienso que en Cuba hay disímiles realidades, desde el bodeguero hasta el creador de contenido, hasta el bancario, las personas que todavía siguen en la universidad estudiando, en fin. Existen tantas realidades y tantos puntos de vista que no pudiésemos concluir que existen dos realidades o dos caras de la moneda. Sí, es más de lo mismo, pero es lo que se repite aquí día a día. El tema de los precios, el tema de la devaluación del peso cubano, que si las tiendas dolarizadas, que si el dólar, que si el Telsa, que si las tarifas. Saben, sé que es algo tedioso, repetitivo, a tal punto de que llega a ser aburrido, pero de cierta forma yo, cuando comencé este proyecto, siempre quise, a lo mejor cuando no esté en Cuba o mi realidad sea otra, puede que varíe el contenido, pero mientras tanto, mientras esté dentro de mi país, siempre quiero estar como que con esa mezcla de las realidades, de actualidades y también de viajes, que después de esto vamos a hablar más adelante de ellos. Les dije que yo nunca he estado envuelto en una polémica, ni quiero estar, y espero que con este video no se genere nada, por favor, por el amor de Dios. Pero al mismo tiempo le digo, no estoy en nada, pero al mismo tiempo estoy en todo. Hace mucho tiempo alguien en plataformas digitales osó decir, siempre está haciendo Así está Cuba hoy, Así está Cuba hoy. Bueno, y cuando se te acabe el Así está Cuba hoy, ¿qué vas a hacer? Y cuando tú miras para el lado, tú dices, bueno, retomando el punto uno de los diferentes nichos cubanos, es una persona que nada más vende su vida y nada más hablando de su vida, y es todos los días que qué voy a comer, que voy a dar lugar, que así me visto, que esto es lo que compro. Y entonces, ¿saben? Son dos cosas, como dije anteriormente al principio del video, son el mismo perro pero con diferente collar. Al final llegas a ser tedioso, al final llegas a ser repetitivo y hasta cierto punto llegas a aburrir. Otro nicho de creación de contenido cubano. Tela por donde cortar. Nicho bastante polémico en mi opinión, que son las ayudas a personas. Sí, creadores de contenido, influencers que a través de plataformas digitales, ya sean Instagram, TikTok, YouTube, las disímiles plataformas que existen en la actualidad, como que te documentan de una manera visual cómo a través de sus posibilidades o a través de las posibilidades de sus propios seguidores pueden ayudar a personas más necesitadas que ellos. Déjenme decirles que esto, como muchas cosas de todo lo que hemos mencionado hasta este punto, es una espada de doble filo. He tenido conocimiento de que a veces la jugada no les sale bien. He tenido conocimiento de personas que se aprovechan de esto para lucrar, en plan de que a lo mejor te enviaron un paquete para enviárselo a una familia o a alguien necesitado, y él como que raspa ahí, como decimos aquí en Cuba, raspa su menudo porque él también necesita comer. Entre otros temas bastante delicados que no me gustaría como que exponer, porque número uno, no es el contenido que yo hago comúnmente, y número dos, son temas en los cuales no me incumben. Ya el acuerdo, los malos entendidos, si fluye o no, eso depende de la persona, y en este caso de aquella que interactúe con algún seguidor, alguien que quiera ayudar a las personas y no puede hacerlo directamente porque se encuentra en otro país. Conclusión, ¿quieres ayudar a los más necesitados? Chido, bacán. Nadie tiene ningún tipo de problema con eso. Yo sí puedo decirles que he tenido la oportunidad de ayudar
a muchas personas y no necesariamente lo he tenido que documentar en videos. Si empiezan a buscar en mi canal, van a encontrar si acaso 2 o 3 videos de un día que fui a casa de alguien y le llevé algo, y el más reciente fue con unos seguidores españoles, que les mando un saludo si están viendo esto, que en el mismo video lo dije, me atormenté tanto tratar de como que ayudar a las personas y documentarlo para que ustedes lo vieran de una manera visual, que yo dije, hasta aquí, última vez que hago esto. Yo cuando voy a ayudar a alguien no tengo la necesidad de documentarlo o de crear un contenido, y créanme que a fecha de hoy lo sigo haciendo sin ningún tipo de problema y cuando pueda. Ya nada más el simple hecho, y esto es un ejemplo pero por debajo, que no viene al caso, pero bueno, de yo ir por ahí caminando, creando contenido, trabajando, y de repente me encuentro a 1 o 2 personas que me piden dinero, le digo, coge, vaya, no sirve de mucho, pero ahí está mi aporte o mi granito de arena. Si quiero utilizarlo en alcohol, en ayudar a su hijo, o no sé, ya eso no es mi problema. Otro nicho que yo estilo a compartirles en el canal, que de una forma u otra trae muchísimas consecuencias llevarlo a cabo, eres súper cuestionado, eres súper criticado, pero bueno, voy a aprovechar este espacio para dialogar con ustedes respecto a eso. Los viajes por Cuba. Evidentemente, cuando ven a alguien viajando por Cuba, quedándose en varias provincias, demás y demás y demás, son como bandos divididos. Por un lado están las personas que dicen, coño, a través de ti, a través de tus ojos, a través del lente de tu cámara, puedo conocer más de Cuba, así no me enfoco o me enfrasco nada más en que Cuba es solamente La Habana, ¿no? Si para eso tienen más de 10 provincias, ¿me entienden? Y entonces como que eres como que nuestro guía, para que en algún futuro, si yo tengo la posibilidad de visitar Cuba, digo, oye, voy a dar provincia que fue Onyx, porque ahí vi que la pasó bien, vi que fue una experiencia agradable, entre otros ejemplos que pudiese mencionarles. Pero por otro lado está la contraparte, el otro bando que dice, este está trabajando para fulano, para mengano, para ciclanejo, estás raro, tú estás turbio. Y esto es algo parecido a lo que les mencioné anteriormente, y vuelvo y les repito, y si soy reiterativo les pido una disculpa, pero caballero, no siempre es así. Caso reciente, caso con el video que les compartí con mi experiencia en Cayo Largo del Sur. ¿Cuál fue el denominador común en los comentarios de ese video? De nada sirve este video, qué basura de video si no das detalles importantes como cuánto te costó el hospedaje, cuánto te costó el viaje. Bueno, yo sí tengo que decirles y verdaderamente cuando leí los comentarios, para que si creyeron que yo no los leo o que no los respondo están muy equivocados, dije, ¿de qué manera trato o intento quedar bien? Porque cuando doy todos los detalles, todo cuánto costó, caballero, miren, esto es así, esto es asado, manito tostado, dicen, ¿estás trabajando para el gobierno o estás trabajando para alguien? Y yo digo, no, simplemente doy esto a modo de dato para aquella persona que le interese. Si no te interesa, ya está. ¿Me entienden? Entonces, en el Cayo Largo del Sur intenté hacerlo de esta manera. No voy a decir precio, no voy a decir ninguno de esos datos para que no malinterpreten las cosas como muchos acostumbran a hacer. Bueno, ¿cuál fue la respuesta en esta ocasión? Tremenda mierda el video, no diste datos como... Entonces, si digo detalles como costos, precios, demás y demás y demás, trabajo para alguien. Entonces, si no lo digo, el video no sirve. A ver, dígame, ¿de qué manera quedo bien con ustedes? Pero bueno, si les interesa saber más detalles sobre esto, ustedes tienen mis redes sociales, me escriben al privado y yo les dejo ahí todos los datos y todo lo que quieran saber y todas sus dudas. No solo de eso, de lo que usted tenga algún interrogante con Cuba, que yo tenga el conocimiento de dárselo, se los doy sin ningún tipo de problema. Solo que en este preámbulo, y ojo, cuidado caballero, al menos desde este ser que están viendo ahora en pantalla, puedo decirles con total sinceridad y total honestidad que todos los videos extraordinarios, fuera de lo normal, fuera de La Habana, fuera de provincias, salen de mi bolsillo. Eso se llama inversión, por si no conocían el término, ¿me entienden? Y una persona que le gusta viajar, una persona que verdaderamente yo desconecto, saber que estoy montado en una guagua, un ómnibus, un avión, un tren, un barco, lo que sea, y que voy a ir a un lugar diferente a mi capital o al lugar donde normalmente vivo y convivo con esa rutina diaria, eso me desconecta. Y entonces como que son un cúmulo de cosas. Digo, viajo, desconecto, conozco, documento y creo contenido para las personas que me siguen y la comunidad que siempre está como que al pendiente de qué publico. Pero vuelvo y repito, todo sale de mi bolsillo, no estoy patrocinando nada, no le estoy dando promoción a nada. Espero que eso quede bastante claro y creo que es algo que cada vez que hago los videos de viajes trato de
aclarar y no me voy a cansar de aclarar y de repetir una y otra vez. Esto lo hago por amor al arte, lo hago porque me gusta y evidentemente esos videos requieren inversión. De este nicho no me voy a detener mucho porque creo que está bien delimitado los creadores que se dedican a hacer este tipo de contenido. Evidentemente, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, las plataformas digitales son libres de publicar lo que usted desee y si ese es el contenido con el cual usted se siente cómodo, con el cual genera sus ingresos, nadie está en contra de eso, que es el tema de los chismes, el tema de hablar de otras personas, el tema de decir lo que uno piensa. Respeto lo que dije anteriormente, si es tu percepción, se te respeta, ¿me entiendes? Lo que puede llegar a incomodar a otras personas es cuando se levantan calumnias, cuando enredan o dicen chismes que en ninguno de los momentos sucedió la historia, por decirlo de alguna manera, como tú lo contaste, como tú lo dijiste. Eso es lo que yo siento que llega a incomodar a ciertas y determinadas personas cuando se habla de él o cuando se genera un contenido de fulanito salió de la discoteca y acabó y se enredó con 3 gente y hizo unos giras. Y para terminar con esto de los nichos, si hay otro más, usted comenten en la parte de los comentarios, pero yo pienso que estos son como que los más definidos. 4 más el quinto, que es el que la gente, es como una fórmula por las cuales se está apostando ahora en la actualidad, que ya hace mucho tiempo se está explotando a niveles extraordinarios en todas las plataformas digitales, que es este, digamos, ejemplo surrealista, por decirlo de alguna manera, a la hora de hablar de, no sé, citemos ejemplos para que entiendan el contexto. 20 días en Dubái entre multimillonarios, voy a una isla aislada en el mar Atlántico y ayudo a que 100 niños recuperen la visión. Vaya, yo esa fórmula la denomino fórmula MrBeast. Y si no saben de quién estoy hablando, voy a poner una foto aquí para que vean los ejemplos y entiendan un poco más por si se perdieron. Aquí se está llevando a cabo esa fórmula de una forma u otra y pudiese ponerles un ejemplo en específico que es este formato que ganó mucho auge o mucha popularidad en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, que es el tema de 50 desconocidos buscando pareja, 50 cubanos conociendo a 50 cubanas, entre otros contenidos que se han publicado. El solar digital en el cual, déjenme enderezar esto, se ha convertido Cuba hoy en las plataformas digitales. Yo tengo aquí como un listado de todos esos factores que han conllevado a cabo que todas las personas tengan ese acceso a darle al botón de publicar. Como es el caso de la pérdida de prestigio, de doble moral, la pérdida de dignidad, la pérdida de valores. Y esto guarda un poco más de relación en dependencia del tipo de nicho que tú compartas y por eso fue que previamente como que tratamos de definirlos uno por uno. A la hora de crear contenido, de levantar calumnias, de hablar un chisme de alguien, de contar una historia, de no saber realmente qué fue lo que pasó, pero bueno, tú quieres generar contenido y generar ingresos y vamos, esto es lo que se va y así es como quede y que hable el que tenga que hablar y que quiera reaccionar que hable y que quiera ponerse la saya que se la ponga, en fin, que verdaderamente me fatiga y me da falta de aire hablar de eso porque caballero, qué cosa tan triste y tan lamentable usar las redes sociales para un fin como este. Verdaderamente algo bien feo, que es lo que yo digo. Si hablaron mal de ti o tú sientes la necesidad de desahogarte o hablar mal de una persona, háblenlo. Si están dentro de Cuba, escríbanse, véanse. Si están uno en Cuba y otro fuera de Cuba, escríbanse por privado. ¿Qué necesidad tiene la gente de ver ese tipo de shows? Sé que hay alguien que le llama la atención, que le gusta el chisme, que le gusta el brete y dice, bueno, este es mi entretenimiento para el día de hoy porque no hay más nada que ver. Y lo puedo entender. Pero no sé en qué punto llegamos a esto de que las redes sociales dentro de Cuba y bueno, parte de los cubanos o de la gente que se enfoca en tema Cuba, de generar y ponerse a pensar o utilizar estas plataformas como una voz para hablar negativo, para desprestigiar, para denigrar, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, siento que es un tema en el cual pudiésemos como que separarlo de este contenido y hacer todo un video, pero yo los invito, para no darle tanto largo a esto, que lo enriquezcan ustedes en los comentarios. Pero por mucho que yo no quiera, porque sí les digo, los otros días estaba hablando con uno de ustedes precisamente y yo
Independientemente de que a veces no veo mucho contenido relacionado con Cuba, porque básicamente, por ejemplo, si veo un video de Así está Cuba hoy, yo digo, bueno, es algo parecido a lo que yo hago. Entonces voy a la plataforma digital de YouTube, por ponerles un ejemplo, a buscar algo de ocio, algo que me saque de la rutina, del mismo trabajo que yo hago. Y por eso es que yo, en lo personal, lo que consumo o el contenido que consumo en redes es relacionado con videojuegos, con anime, con música, con cosas de terror, que mi youtuber favorito de entrada siempre ha sido Dross, y ese tipo de contenido que me sacan de mi zona de confort. Pero independientemente de eso, YouTube es una plataforma que recomienda muy bien, y más cuando estás buscando algo en específico. Y por mucho que no quieras, siempre te van a salir cosas relacionadas con Cuba, porque dice, coño, tú creas un contenido de Cuba, te voy a recomendar cosas relacionadas con Cuba. No sé si me hago entender. Y cuando yo tengo la oportunidad de ver las polémicas o los chismes que se crean en redes sociales, yo digo, caballero, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Ni los solares en la vida real. Por eso digo que es un solar digital lo que hemos creado de una forma u otra, y nadie se ha percatado de ello, porque al final los espectadores lo que quieren es ver fuego, ver arder las redes sociales, y así se entretienen, y verdaderamente eso no va a terminar bien. ¿Compañerismo o competencia? Yo lo que les puedo decir respecto a esta temática es que en la actualidad se están viviendo unos pedacitos tan bajos que vaya, me da dolor de cabeza nada más hablar de eso. El simple hecho de que si yo soy mejor que tú, que creo mejor contenido que tú, que tengo más seguidores que tú, que gano más ingresos que tú, caballero, pero ¿qué cosa es esto? ¿Qué gente, caballero? ¿Qué gente? Espero que muchos cubanos conozcan esta frase, porque verdaderamente es algo que yo nunca pensé que se iba a ver en las redes sociales, y más cuando comenzó todo esto de crear contenido dentro de Cuba, y poco a poco comenzaron a llegar la primera generación, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta de creadores de contenido, ya sea en la plataforma que creen el contenido. ¿Y para qué hablar del tema interés? De que, ay, sí, mi amiguito youtuber, mi amiguito creador de contenido, voy a andar con él porque si ando con él me va a dar seguidores, me va a dar las mieles, me va a decir esto funciona así, esto funciona así. Y yo también quiero ser creador de contenido, yo también quiero crecer en plataformas, yo también quiero tener seguidores, yo también quiero generar dólares. En fin, que a día de hoy, y evidentemente yo todo esto les pongo siempre al final dejando mi humilde opinión, mi punto de vista, mi actualidad o mi realidad. Tengo que decirles que si tú eres alguien que lleva tiempo consumiendo mi contenido, echarás el casete para atrás, como dice el buen cubano, y sabrás la gran cantidad de personas con las que yo de una forma u otra colaboraba, creaba contenido, viajaba, y puedo decirles que a día de hoy ando solo, porque es mejor estar así que mal acompañado. Ya no me relaciono con nadie, absolutamente con nadie que tenga que crear contenido en una plataforma digital, ya sea por el hecho de que llegó a la vida de uno, hizo todo lo que quiso hacer, cumplieron sus objetivos y dijeron, desechado. ¿Me entienden? Y eso es, vaya, por ponerles mi punto de vista, porque quizás a lo mejor no es así, quizás las personas simplemente un buen día se alejaron de tu vida, se desaparecieron y dijeron, ok, yo tengo que seguir mi rumbo, y eso yo soy lo suficientemente maduro para entenderlo. No solo con las personas que crean o hacen tu mismo trabajo, sino en la vida real, porque todo esto es la vida virtual, ¿ok? Que muchas personas, y más en Cuba, aunque usted no lo crea, ya es otro país más donde se vive una vida súper ajetreada. Cada cual está cogiendo su curso, cada cual está tomando su rumbo para salir adelante, para crecerse, para emprender, para madurar, para como ustedes quieran verlo, la verdad. Pero sí tengo que decirles que yo en lo personal me siento súper bien así, sin tener que relacionarme con nadie. Saben, como que ver que una persona se vende de una manera y después se vende de otra, y es una falsedad grandísima, una doble moral grandísima. Una persona que se ríe contigo, por detrás te clava el puñal. Yo dije, no, que va, yo tengo que alejarme de todo eso, y a día de hoy no me relaciono con nadie, no quiero crear contenido con nadie, no quiero colaborar con nadie. Estoy verdaderamente así, y a lo mejor ustedes dicen, ay, qué negativo, o ay, que no sé. Yo puedo decirles que esa es mi realidad, y me siento tan bien estar así, tranquilo, yendo solo a los lugares, planificar todas mis cosas yo solo, y en caso de que necesite apoyo de alguien, las personas están contadas, mi pareja, mi mamá, mi familia, algo así, porque verdaderamente yo viví cada episodio, cada acontecimiento que después, ahora, después del aguacero,
yo dije, yo andaba con esa persona. No te lo puedo creer. Yo creaba contenido con esa persona, yo colaboraba con esa persona. Estando al lado mío decía, yo no ando con fulano, yo no ando con mengano, esa gente son lo peor. Y al otro día los veía andando juntos. Yo digo, cabrón, qué falsedad, qué falsa puede llegar a ser la humanidad. Qué cosas tan feas y tan bajas puede llevar a cometer el ser humano por tal de crecerse, por tal de generar un peso, por tal de aplastarte para lograr su objetivo. En fin, siento que ya me drené con esa temática. Déjenme decirles que aquí donde estoy sentado estoy súper cómodo y por eso no me he movido para más ningún lado. Como a mí me gusta esto de los parques, las áreas verdes, es como que así, alerta, pues tú no sabes quién venga detrás de ti. Vaya, pero sí, son uno de los pocos lugares donde me siento cómodo. ¿Con qué quiero finalizar este video? Con el panorama actual cubano de las redes sociales. Más que nada, ustedes saben que esto hoy por hoy, independientemente de que se haya vuelto un trabajo, que muchas personas no lo vean así, que se vea esta polémica, este dime que te diré, este churre, porque eso para mí es un churre dentro de las plataformas a la hora de generar contenido y esa competencia, esa cantidad de cosas tan feas. Sí puedo decirles que sigue siendo como que esa vía de escape que muchas personas visualizan para generar lo mismo que ingresos, para desconectar, para permitirse, digamos, de una forma u otra, una mejor vida, o no una mejor vida, sino una vida más acomodada de una persona común con un trabajo común. A lo largo de los años, y va a seguir pasando el tiempo, van a seguir existiendo creadores de contenido, influencers, personas que van a ver en ello un método de trabajo, una forma para poder crecerse, que a día de hoy, y sí, vuelvo a decir que soy repetitivo, otras personas lo ven como que no es un trabajo, otras personas lo ven como que es un juego de niños. Y los otros días, no sé con quién yo estaba conversando, que yo le estaba diciendo precisamente, porque yo soy una persona muy conversadora, una persona que me gusta dialogar, dar mis puntos de vista, y yo diga, mira, independientemente de que tú creas o consideres que esto no es un trabajo, déjame decirte que sí lo es. Y puede llegar incluso a ser hasta más complicado que un trabajo común. Eso creo que es lo que tenía que decir en el día de hoy. Se tenía que decir y se dijo. Dejen su opinión en la parte de los comentarios. Ahí a lo largo del video les fui dejando como varios acápites para que ustedes desarrollaran, porque como mismo yo soy súper conversador, ustedes también me dejan unos parrafones así que yo, con mi cafecito, con mi tecito, me siento en la sala de mi casa, en mi cuarto, y empiezo a leer. Muchos me dan como que regocijo y orgullo al mismo tiempo ver cuando valoran tu trabajo, cuando ven que estás haciendo las cosas bien, que estás enfocado, que dedicaste tiempo, sudor, sangre, sacrificio, lágrimas para generar un solo video. Eso lo aprecio un montón. Y bueno, cuando es una manera negativa, despectiva, uno de una forma u otra se retroalimenta de eso, pero hay veces que se pasan con los comentarios, solo puedo decirle eso. Y nada, me despido de esta manera. No puse una bomba de tiempo ni nada por el estilo. La persona que quiera opinar, sea creador de contenido, sea una persona común, es libre de hacerlo. Para eso están los comentarios, para eso están las redes sociales. Y yo más que nada agradecido una vez más con tener del lado de allá de la pantalla una comunidad bien grande que siempre está ahí para escucharme, malo que bueno que regular, que no soy perfecto, soy una persona también con defectos, con virtudes, que un día puedo equivocarme, un día puedo hacer un video mal, un día a lo mejor yo desde mi punto de vista estoy transmitiendo algo que a la persona le llega o lo percepciona de otra manera y puedo mejorarlo. Y solo puedo decirles eso, así que nada, gracias por ver el video hasta el final. Como siempre, pueden ayudarme compartiendo el video con amigos, suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho, y dejar un me gusta, que con esto me ayudan muchísimo a que la plataforma maravillosa en la cual trabajo recomiende este contenido a más personas que no son las frecuentes que usualmente ven el video. Ya no pienso dar más muela, los dejo por hoy y los espero el próximo sábado con otro video que sí no va a ser aquí sentado dialogando con ustedes, ¿ok? Solo les puedo anticipar eso. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.